Bueno, vamos con el último contenido de esta sesión. Hemos hablado hasta ahora de contexto, hemos hablado de programación, hemos visto un caso ejemplar, pero en todos estos contenidos que hemos visto hasta ahora había enlaces, había nexos con la ética periodística, había reflexiones cruzadas, ¿verdad? Vamos a ahondar ahora en los desafíos que plantea la integración de la inteligencia artificial en las redacciones desde el punto de vista de la ética periodística, entre otras cuestiones. Para ello, vamos a disfrutar primero de una presentación, de una exposición de Patricia Ventura y posteriormente de una conversación entre Patricia y David Torres. Patricia Ventura es periodista y doctoranda en Medios, Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre ética, inteligencia artificial y periodismo. Acaba de publicar, de hecho, muy recientemente, un informe con el Consell de la Información de Cataluña sobre ética, ¿verdad? Ética, información, inteligencia artificial, perdón, y periodismo. Y además, bueno, ha liderado distintos proyectos en comunicación digital en sectores como los medios de comunicación, el sector cultural, el financiero también. Actualmente es consultora y formadora sobre nuevos medios y comunicación digital en los ámbitos de la administración pública, la cultura y el emprendimiento, a la vez que realiza diferentes investigaciones. David Torres es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra, MP por el IE Business School y certificado en estrategias de crecimiento por la Universidad de Harvard. Ha sido emprendedor de diversas iniciativas periodísticas y ha ocupado diferentes cargos en diversos medios, como por ejemplo el Diario de Navarra o el Diario Público, donde fue director general. Tras una estancia profesional en Estados Unidos, en la actualidad está al frente de la compañía Iberus Media Labs, que además ha sido mencionada en varios contenidos de los que hemos tenido, una compañía que trabaja con periodistas e ingenieros desarrollando software para los principales medios digitales de España, Italia y Latinoamérica, como La Vanguardia, El Corriere de la Sera, o El Tiempo. Dicho esto, el escenario es vuestro. Primero la exposición de Patricia y luego la conversación con David. Puedes ir subiendo también, sí. Pues bueno, hola. No sé si ahora. Buenos días, buenas tardes, quizás ya. Primero de todo, muchísimas gracias a Untopic y a toda la organización por invitarme, por la acogida también, que ha sido fantástica, y también por tratar este tema, esta intersección entre la inteligencia artificial y el periodismo. Es un tema que aún se trata poquito, pero estamos convencidas de que se va a tratar mucho más. Cuando hablamos sobre ética en el contexto de la innovación, sobre todo de la tecnoética, muchas veces o se podría pensar que venimos aquí a poner normas, regulaciones, ¿no? A frenar o a encorsetar, ¿no? A restringir la innovación, pero nada más lejos de la realidad. En realidad, este proyecto, al final, o este informe, parte de la convicción sobre el potencial de la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer mejor nuestra profesión. Existen numerosos casos, cada vez más, y algunos de ellos casos y experiencias excelentes, como por ejemplo las que se han presentado aquí hoy, que lo demuestran, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer una pequeña introducción tenemos muy poquito tiempo. Esto es un informe que hemos hecho sobre cómo dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo. Tiene 44 páginas, no me voy a enrollar. Yo lo que espero es generarlos un poco de curiosidad ahora y luego con la conversación con David, para que vosotros, si queréis, luego podáis consultarlo, está online, ¿vale? Bueno, pues esto parte de una tesis doctoral que empecé en el 2019 y ahora se materializa en este informe que publica el Consell de la Información de Cataluña sobre cómo dotar a la IA de los valores éticos del periodismo. Y nace de una reflexión crítica respecto del papel de las plataformas de mediación algorítmica y sus efectos en la esfera pública. Cuando emergieron estas plataformas en los años 2000, 2005, 2010, pues muchas personas vimos su llegada con mucho optimismo. Bueno, pues porque eran al final más herramientas para producir contenidos, más canales para que fueran distribuidos y por lo tanto todo hacía esperar, y de hecho más o menos así ha sido, ¿no? Que más voces
podrían ser escuchadas, ¿no? De hecho, se les atribuye un papel principal o importante en grandes eventos de impacto mundial como las revoluciones árabes, el 15M en España o incluso ahora en el conflicto desgraciado bélico que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de estos años posteriores hemos ido aprendiendo que con la llegada de las plataformas de distribución algorítmica, digamos que no todo ha sido tan positivo como quizás auguraban, ¿no? O veíamos. Hemos aprendido que basan su modelo de negocio en una lógica extractivista de los datos personales que amenaza, digamos, nuestra privacidad y, por lo tanto, nuestras libertades, que la desinformación prolifera sin control por nuestro ecosistema informativo, o que tienden a favorecer, al contrario de lo que podía parecer al principio, un tipo de consumo hiperpersonalizado de la información que, digamos, que podría llegar a erosionar nuestra visión comunitaria, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil decir si ahora estamos más en burbujas que antes, ¿no? Cuando cada uno consumíamos, pues escuchábamos la radio, veíamos la tele, nos comprábamos el diario que más sintonizaba con nuestra visión del mundo, ¿no? Es difícil decir, incluso hay autores que cuestionan si había más desinformación o hay más ahora que antes y con teorías verdaderamente interesantes, ¿no? Pero de lo que sí hay en lo que sí hay un cierto consenso es en el hecho que con la llegada de estas plataformas de mediación algorítmica no todo han sido aquellos beneficios o aquel optimismo que muchos pues veíamos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que ante esto el periodismo debe tomar posición. En ningún caso pensamos que tengamos un problema tecnológico, nada más faltaría, ¿eh? Somos optimistas tecnológicas, pero sí que pensamos que tenemos un problema de valores sobre cómo se usa esta tecnología. Decíamos que el periodismo debe tomar posición, y no solo respecto a la mediación algorítmica en la comunicación, sino respecto a la creciente automatización en nuestra sociedad, en la mayoría de sectores y cada vez más. De hecho, en periodismo vamos un poco a la cola, y es así por la falta de inversión. Está perfectamente ya integrada en sectores tan importantes, digamos, o tan trascendentes para la vida de la persona como la salud, la educación, como comentaba antes Carlos, y hoy a la inteligencia artificial le preguntamos cosas como quién es el mejor candidato para una oferta de trabajo, le pedimos que calcule el potencial de reincidencia de un preso, está pasando hoy ya en España, con las consecuencias que esto puede tener para la vida de esa persona, o en la educación, ¿no? o incluso el servicio público de empleo, la policía los usa para tomar decisiones. Entonces pensamos que el periodismo debe tomar posición y, en consecuencia, si el periodismo debe estar vigilando a estos algoritmos, debe ser capaz de usar esta tecnología de forma ejemplar, de forma ética. Al final, si somos capaces, además de usar esta tecnología y dotarla de nuestros principios periodísticos éticos, eso también nos va a garantizar que el producto final sea un producto de calidad. Y para ello nos propusimos con este trabajo estos principales objetivos, que eran identificar qué criterios éticos aplicar para que el periodismo incluso pueda llegar a liderar la innovación en tecnoética de la comunicación, y además de eso, y ese es el punto de conexión entre quizá nuestro proyecto y el gran problema, digamos, de la profesión, que es el del modelo de negocio, quizá contribuir a generar confianza entre una sociedad cada vez más necesitada de interlocutores en los que confiar, generando confianza a través del propio uso de la tecnología. Y para ello, pues aparte de toda una metodología con encuestas, cuestionarios, grupos de discusión, entrevistas en profundidad, un comité experto y la participación de los principales medios catalanes y de periodistas de todo el Estado, pues confrontamos las grandes preocupaciones que generaban los nuevos usos y prácticas con inteligencia artificial en las redacciones con los grandes valores de la profesión. Verdad, veracidad, justicia, libertad y responsabilidad.
Y de ahí, pues bueno, nació este decálogo, bueno, este informe con un decálogo que incorpora un decálogo de buenas prácticas para el uso ético de la inteligencia artificial. Y ahí identificamos pues todos los temas que luego analizamos más en profundidad en nuestro informe. Y bueno, un poco hasta aquí. No me voy a extender porque para dar un poco de tiempo a mantener esta conversación con David, de la que tengo muchas ganas. ¿Qué te parece, David? Estupendo. Yo, mi más sincera enhorabuena. Yo, cuando nos conocimos gracias a un topic, ¿no? Yo la felicité y le mostré sincera envidia por poder dedicarse a hacer una tesis sobre esto y por hacer semejante estudio, ¿no? O sea, me parece admirable. O sea, que es la más sana de las envidias y enhorabuena por el trabajo que has realizado, ¿no? En esta conversación, ahora que Viriato no nos oye, claro, estuvimos hablando tú y yo creo que el lunes más de 2 horas para preparar una conversación de media hora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para 2 y pico horas y nos quedamos con las ganas, cómo lo limitamos a media hora. Yo muy rápido también primero dar las gracias a Viriato, a Livia, a Conrad y a toda la gente que hace posible On Topic, porque yo hace no mucho, hace 3-4 años, yo era un on tópico como vosotros y me sentaba al final de aquí de las aulas de Topía, ¿no? Y poco a poco, y yo me acababa de mudar a Zaragoza y me decía, pero esta gente, pero ¿cómo puede hacer semejantes programas? Desde aquí a Zaragoza, o sea, ¿qué ponentes están trayendo? ¿Qué línea argumental están defendiendo? Y siempre me siento un on-tópico, me siento un fan, y me siento muy orgulloso de que me hayan llegado a invitar a estar hoy aquí. O sea, que de verdad, mi más sincero agradecimiento aquí al trío de On Topic por todo lo que estáis consiguiendo, ¿no? A ver, yo con el tema de la inteligencia artificial me tenía un déjà vu, sin querer ser muy mayor, con lo que era la aparición de Internet, ¿eh? Yo me gradué en periodismo y acabé la carrera de periodismo en la Universidad de Navarra en el año 95. Año 95, en aquel momento surgía Internet y eran las primeras webs, ¿no? Y recuerdo que yo llegué a oír en alguna redacción, yo trabajaba en algún periódico en aquel momento, y alguno decía, esto de Internet será una moda, esto de Internet va a ser una moda, esto pasará y será una moda. Han pasado 20 y pico años, y además acordáis que en aquellos momentos los que iban a Internet, los que habéis trabajado en medios, a Internet iban, era como ir a las catacumbas, eran la gente de los reubicados, el del comité que no tal, esos eran los que integraban las primeras redacciones digitales, ¿o no, Conrad? Eran no vale, vamos a meterlo en digital y hay que ver cómo ha evolucionado esto en estos últimos 20 y pico años, ¿no? Y en estos años, claro, Internet ha evolucionado, es brutal, ¿no? Internet nos ha traído cosas buenas, ¿no? Alguna cosa buena, ¿no? Como los grupos de WhatsApp de los padres, ¿no? Cosas buenas, o como Facebook, supuestamente, ¿no? Y nos ha traído cosas muy malas, ¿no? Para los periodistas, pues luces y sombras. Yo no estoy muy seguro. Es verdad que la precariedad también existía antes de Internet, pero desde luego los convenios de empresa de los diarios, cuando ganaban dinero, eran mucho mejores que los convenios de empresa de los muchos diarios digitales, ¿no? Para el sector sigue buscando en Internet un modelo de negocio. En este capitalismo laberíntico de algoritmos y de abuso de plataformas tecnológicas, el sector sigue buscando ese modelo de negocio. Yo soy de los que opina que para que haya un periodismo sostenible hace falta que detrás haya empresas que sean económicamente sostenibles. O si no, es muy difícil que haya periodismo. En eso tenemos opiniones distintas, pero... Y luego también desde el punto de vista de la sociedad, que es lo más preocupante, yo leía un estudio en el que desde la Segunda Guerra Mundial, que acaba en el 45, hasta la aparición de Internet en el 95, hubo más democracias en el mundo que autocracias. Es verdad que también todo el tema de descolonización y demás, pero empíricamente demostraban que desde que la aparición de Internet del 95 ahora hay más autocracias que democracias, ¿no? Y tal y como está el patio ahora mismo, tal y como está el mundo, es de preocupar. Cuando Internet, supuestamente, Internet venía aquí a darnos más libertad de información, a dar más voces, a que fuera, ¿no?, como más accesible la información para todos, ¿no? Internet olía más a democracia que a autocracia y la realidad, yo me temo que desgraciadamente,
igual no es tan así como nos la pintaban, ¿no? Y yo con la inteligencia artificial también tengo ahora mismo esas sensaciones de déjà vu, ¿no? Ahí va. Inteligencia artificial, yo he estado en algunas redacciones, nosotros trabajamos para periódicos, yo he llegado a oír que la inteligencia artificial era un oxímoron. Inteligencia artificial era un oxímoron, como puede ser pensamiento navarro, yo soy navarro, Pío Baroja dijo que pensamiento navarro eran dos términos antónimos, o como inteligencia militar, ¿no? Yo he llegado a oír eso de la inteligencia artificial. O sea, estamos en un momento ahora mismo que la inteligencia artificial nos puede dar cosas muy, muy buenas, algunas ya las estamos viendo en algunos medios, pero también la inteligencia artificial puede darnos cosas muy, creo que muy malas, ¿no? Y ahí también tenemos que reivindicar la profesión periodística para alertar a nosotros mismos primero y a toda la sociedad y a todo el sector también de los numerosos riesgos. No quiero ser, de verdad, no quiero ser catastrófico ni... Ha salido solo una vez la palabra distópica en toda la charla. No quiero hablar de Blade Runner, no quiero hablar de... ¿no? Cuando se habla de... Pero sí que hay cosas que nosotros como periodistas vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo pueden evolucionar, ¿no? Al igual que Internet hace 20 años, ¿no? Todo parecía bonito sobre Internet, había una empresa que decía Don't be evil, había una serie de utopías sobre Internet y la realidad ha sido muy distinta. Sobre la inteligencia artificial nos puede traer cosas muy buenas, pero también hay que tener mucho cuidado. Nosotros solemos decir en Iberus, ¿no? Pues la tecnología en sí misma no es mala. Al final la tecnología no es buena ni mala, depende de quién la utilice. Cuando el que la utiliza la tecnología es positiva, pues una tecnología de calidad favorece un periodismo de calidad. Pero no siempre el que utiliza la tecnología tiene unos fines buenos y sí que, desde luego, estos nuevos desarrollos tanto de Internet como cómo puede evolucionar a partir de ahora la inteligencia artificial, dependiendo en qué manos queden, creo que tener mucho respeto, ¿no? Con toda esta introducción, ¿no? Patricia, con toda la experiencia que has tenido tú en el estudio, comentábamos de intentar empezar la conversación con algunas preguntas, ¿no? Sobre todo decir, ¿qué desafíos plantea la integración de la inteligencia artificial en las redacciones? Las redacciones ya sabemos que son unas tribus muy peculiares. Todos los que estamos en alguna redacción pues sabemos que son realmente peculiares. Y luego sí siguen vigentes los grandes valores del periodismo y que otros principios cobran peso o se resignifican, creo que utilizaba resignifican en este contexto, si siguen vigentes los grandes principios del periodismo con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, voy a intentar sintetizar porque, ya te digo, esto es casi el grueso de este informe que profundiza, ¿no?, en todo esto. Nosotros hemos detectado 7 temas clave en los que deberíamos fijarnos y tienen que ver, por ejemplo, con la automatización del contenido desde el propio medio, la personalización del contenido, temas relacionados con la privacidad también ante todo este manejo de datos. Otras cuestiones que incluso más filosóficas, ¿no? Porque yo soy de las que defiendo esa idea de que inteligencia artificial es un oxímoron, ¿no? Y pienso que la inteligencia tiene que ver también con las emociones y una máquina no tiene ninguna emoción, ¿no? Entonces, ante esta supuesta inteligencia artificial, que también me quiero remitir y remarcar algo muy importante que ha dicho mi compañero Carlos, que es que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que usamos a la hora de referirnos a todo esto. La inteligencia artificial no es inteligencia, o según lo veo yo por lo que comentaba, pero sí que es verdad que le encargamos todo este tipo de tareas que antes pensábamos que solo podían hacer las personas, ¿no? Y nos impone, ¿no? Entonces nos hace como preguntarnos qué es lo que nos hace humanos, tal cual. O sea, hemos llegado a un punto en el que la gran pregunta me parece que es filosófica, ¿no?, y apasionante, maravillosa de explorar, y que tengo la suerte de poder estar explorando, es qué es lo que nos hace humanos. Y luego aplicado y menos filosófico, porque sobre esto se están escribiendo libros, digamos, aplicado al periodismo y desde el punto de vista de la ética, la respuesta es sencilla, ¿no? Es que pues, las máquinas no tienen ninguna ética, no tienen
ninguna capacidad crítica de emitir juicios de valor, ¿no? Sino que somos las personas las que están detrás. Por lo tanto, tenemos temas relacionados con la automatización, con la personalización, con la privacidad. Luego abordamos este tema del factor humano desde este punto de vista. Y luego también desde todo lo que tiene que ver con la formación y cómo usar también, y luego desde un punto de vista más proactivo también, cómo utilizar la inteligencia artificial para que en el producto periodístico estén más presentes nuestros valores. Por ejemplo, se conocen casos también ya de aplicación de inteligencia artificial para detectar sesgos propios en los medios. Es decir, una máquina te dice, en este caso, conozco un caso concreto que detecta sesgos de género. Analiza todo el contenido del medio y detecta pues, si se atribuyen más declaraciones a hombres que a mujeres, frases más largas a unos que a otros, incluso la representación visual, ¿no? Si es más amplia a hombres a mujeres. Y luego, para verificar información, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la automatización, pues bueno, detectamos que existe cierto riesgo para en cuanto al principio de veracidad, porque estas máquinas a veces cometen errores, entonces recomendamos que haya supervisión, también transparencia, ¿no? Marcar los textos que han sido generados por una máquina, no solo para ser transparentes con los lectores, sino porque es una manera también de protegernos contra estos posibles errores automatizados que a veces son, incluso una máquina llegó a publicar que un software de estos publicó que Netflix había bajado en bolsa cuando en realidad había subido más del doble, ¿no? Entonces ahí te proteges ante esto. La transparencia es algo que sale muy a menudo en todo el informe, pero es que además la Unión Europea está legislando ya en este sentido y, por ejemplo, en cuanto a los bots informativos, que en los medios los usamos también, ¿no? Para dar respuestas y para generar una cierta interacción, va a obligar a informar a las personas de que están hablando con una máquina. Y luego si vamos a usar contenido sintético de cualquier tipo los deepfakes, que también se pueden usar como en el sentido de crear presentadores virtuales, etcétera, también vamos a tener que informar que eso no es cierto. Por lo tanto, ahí hay todo un tema. Y luego, para no alargarme más, me gusta apuntar al tema de la personalización porque es otro de los temas que digamos que colisiona directamente con una de las grandes partes de la misión del periodismo, que es generar espacios en los que tratar temas de interés común, ¿no? Ese espacio para la comunidad. Entonces, y evitar así contribuir a generar pues eso, cámaras de eco que luego, además, podrían pues, llevarnos a estar contribuyendo a la polarización social, ¿no? Entonces, tomar el control también de la personalización. Y luego, pues bueno, aspectos privacidad, etcétera, pero bueno, tampoco me quiero alargar demasiado con la respuesta. No. Ya ves. Bueno, y sobre los valores que, sí, los valores que se resignifican, porque esto va a ser muy rápido, son precisamente transparencia, ¿no? Que está presente constantemente, es decir, informa al lector dónde hay IA y dónde no hay, y privacidad. Privacidad son valores que ya forman parte de los códigos deontológicos, pero aquí se resignifican y toman un mayor protagonismo, ¿no? Al nivel de los demás. En esa parte estamos de acuerdo, que los valores del periodismo tienen que seguir siendo vigentes tanto con Internet como con la inteligencia artificial. O sea, la libertad de prensa y de la pluralidad tiene que seguir siendo, ¿no? una exigencia, ¿no? Continua, ¿no? para nuestra profesión, ¿no? Yo no pierdo ninguna oportunidad de recordar en esta profesión hay gente que está dando su vida por hacer que el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? sea veraz y llegue contrastada. Y hace poco daban el premio de Gasset a David Beriain, compatriota mío, y a Roberto Fraile. Sigue siendo una profesión en la que gente se está jugando la vida por contar la verdad. Entonces eso siempre hay que reivindicar, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ucrania, pero lo que está ocurriendo también en México, en Nicaragua, en tantos otros sitios, ¿no? O sea que los valores del periodismo, ¿no? y de la libertad de prensa y de la pluralidad deben estar siempre más que nunca vigentes, ¿no? Y cuantos más complicados son los desafíos, y cada vez está siendo más complicado con Internet y ahora con todo lo que nos va a venir, más vigentes tienen que estar esos modelos, ¿no? Lo hablábamos también, es decir, cómo se está utilizando ahora mismo la inteligencia artificial en los medios, ¿no? Qué ventajas y retos, ¿no?
utilizan los medios cómo están usando los medios la inteligencia artificial en las redacciones. A ti te ha tocado, has hecho un buen repaso de todos los medios de Cataluña exhaustivo. Sí, la muestra se concreta en los principales medios catalanes y bueno, se está usando en todas las fases de la cadena de valor, porque también es lo que decía mi compañero, se tiende a pensar en inteligencia artificial como la generación de textos y en realidad bueno, hay muchísimas aplicaciones y muy distintas entre sí. Se usa en todas las fases de la cadena de valor, desde la detección de temas y tendencias noticiables, pasando por la recopilación de información, buceo entre bases de datos propias y ajenas, ¿no? Para rastrear información que luego sirve para nutrir el contenido. La generación automatizada del contenido, sobre lo que ya han hablado también, se ha hablado mucho aquí, hasta la distribución, ¿no? Y en las fases que más se está usando ahora mismo es en la fase de detección de tendencias, de contenido, temas noticiables, y en la fase de distribución, para mejorar la experiencia del usuario y también para mejorar determinadas métricas de páginas vistas de suscripción. Yo creo que la inteligencia artificial no entró con buen pie en el mundo de los medios, como siempre los pioneros. Yo siempre me acordaré de una anécdota de un diario digital muy innovador, que compró un sistema muy, muy caro de indexación de textos con fotografías, ¿no? Y utilizándolo publicaron una semblanza, un perfil sobre Donald Rumsfeld, que era ¿os acordáis? El secretario de Defensa con George Bush, el arquitecto de la primera guerra de Irak, ¿no? El que decía de las armas de destrucción masiva, pues Donald Rumsfeld, ahí en el periódico, en la edición digital, y la fotografía que ilustraba esa magnífica semblanza de Donald Rumsfeld era una del pato Donald. O sea, era el Donald, pero el pato. Imaginaos el director digital que compró esa herramienta, las 2 siguientes semanas pasearse por la redacción con lo del pato Donald, ¿no? La inteligencia artificial, las primeras tienen un porcentaje de error muy, muy elevado. Pero tampoco yo estaba pensando, ¿no? Tampoco pongamos tan mal la inteligencia artificial cuando también la inteligencia natural, el factor humano que hablas incluso en el estudio, ¿no? Yo recuerdo también estando en un periódico, esto eran seres humanos, recuerdo siempre, tengo el recorte de una fotografía y abajo un pie de foto y decía: ojo, Pello, no te olvides el pie de foto. Y eso, salir impreso, eso yo lo tengo recortado. Ni Pello había mirado el pie de foto, ni el redactor jefe de Cultura había repasado, ni mucho menos el de cierre, en ese momento estaba mirando el móvil, lo que fuera, habían repasado. O sea, y el ojo Pello, no te olvides el pie de foto, ahí salía publicado. Y todos tenían redes neuronales humanas y bien conectadas, y que se quedó. Es decir, que el factor humano también falla, y el pensar como inteligencia artificial, que está viendo una cierta corriente, ¿no? Como infalible, ¿no? Frente al factor, ¿no? Y el factor humano como corrector, ojo también con los humanos que supervisan la inteligencia artificial, ¿no? Perdona, David, pero es que en relación con esto quería decirte que de hecho se dice que las personas humanas a la hora de tomar decisiones tenemos más sesgos que la inteligencia artificial. Solo quería hacer ese pequeño apunte en relación a Al esto. final, quiero decir que claro, hay que ver las potencialidades de nuestras, las máquinas, y hacer equipo, ¿no? Sí, al final los algoritmos están hechos por seres humanos y por tanto los sesgos que tienen los derechos humanos se transmiten a los algoritmos. Y hay muchos casos también de todo tipo con herramientas que ha desarrollado Microsoft, tal, que al final con comentarios racistas, porque los que han hecho esos algoritmos pues también tienen sus sesgos. El mayor riesgo será cuando la inteligencia artificial aprenda por sí misma. Eso, de momento los algoritmos están siendo creados por seres humanos, pero en el momento que la inteligencia artificial ella misma con el machine learning pueda aprender, yo creo que es el verdadero riesgo al que se enfrenta de verdad la humanidad, ¿no? Ahora, hoy por hoy, la inteligencia artificial se ve como algo positivo. Yo creo que en general en los medios hay un discurso positivo en el que la inteligencia artificial se va a dedicar a hacer labores que no aportan valor añadido, ¿no? Cosas relacionadas, hay varias empresas, ya veremos,
United Robots, unos suecos. En España, José Carlos comentaba Narrativa, ¿no? Narrativa es una empresa española con base en Madrid, que ahora se ha ido a hacer las Américas, a Silicon Valley. El CEO David Llorente, este chico pronostica que en el 2025 el 90% de los contenidos digitales estarán hechos por máquinas. Ya veremos, todos los CEOs calientan las cifras, pero si no es el 2025 ya veremos. Y también una cosa son contenidos digitales y otra cosa son periodismo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, Narrativa ofrece por $120, tú con Narrativa tienes un feed en el que tienes todas, tanto las previas como los resúmenes de todos los partidos de la tercera división española. Con $120 tienes... Esto a mí me dolió porque yo cuando empecé en el periodismo, yo soy navarro, en Tudela hacía las crónicas, no sé cuánto me pagarían, pero claro, ahora mismo por $120 un medio tiene la crónica y si veis las crónicas cómo están hechas, o sea, al final cogen datos y yo, claro, en aquel momento era estudiante de periodismo, no intentaba poner color, pero al final, de cara al usuario, esa pieza es que está escrita, puede estar escrita por no notas la diferencia si está escrito por un ser humano o por un robot, ¿no? La diferencia es que pagan $120, que los robots, en estos tiempos, robots, el origen de la palabra robot viene del checo, significa esclavo, significa servidumbre. Gente que no tiene ni condiciones laborales, que trabaja 24/7, que no tiene vacaciones. Entonces, es muy tentador la cantidad de contenidos que se pueden generar a precios ridículos para volcarlos a la red, ¿no? Eso es narrativa. Sí, pero ante esto también tengo que decirte, David, que fíjate que antes, claro, teníamos acceso a estos 4 artículos que vosotros escribíais y nosotros como lectoras, les dábamos muchísimo valor porque solo teníamos 4. Ahora cuando tengamos tropecientos mil, ¿qué valor van a tener para nosotros lectores tantos contenidos? ¿Dónde está el valor, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra el periodismo de verdad, el periodismo con valores y el periodismo que se distingue por las capacidades humanas. Sí. En parte estoy de acuerdo, porque además luego la propia inteligencia artificial de Google, los muy Googles, si los contenidos son muy parecidos, los hechos por inteligencia artificial, los que hacen narrativa, si se parecen mucho y los publican en diferentes medios, ¿no? Google penaliza. Dice, este se parece mucho a este otro. O sea, cuidado, que hasta la propia inteligencia artificial de Google fiscaliza los contenidos creados por otras inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que no nos pase nada, ¿no? Y no solo fiscaliza, sino que además en su algoritmo tiene en cuenta también la confianza con el PageRank ahora. Es decir, depende de quién publique estos contenidos, va a tener más ranqueo o menos. Esperamos que esto lo hagan bien, ¿no? Pero en este sentido también dependerá de quién lo publique, le van a dar una visibilidad u otra. Ahora eso ya lo hace, ¿no? Pero con esto yo tengo la sensación ante la alarma que hay, ¿no? Por la desinformación y el contenido basura, que van a ser más sofisticados con esto, ¿no? Y van a tener más en cuenta factores de confianza a la hora de rankear. Y esa confianza te la ganas, por ejemplo, pues siendo transparente, aplicando valores, haciendo información de valor y aplicando el factor humano en la información, ¿no? Porque las máquinas no son capaces de modelar un problema, de comprenderlo, ¿no? De forma humana. Por lo tanto, nosotros apostamos por esa diferenciación a través de lo humano. Bueno. Más casos positivos de utilización de inteligencia artificial para medios que podéis vosotros como lectores seguramente estáis utilizando. Nosotros tenemos de cliente, por ejemplo, a La Vanguardia, que es el número 1 en Comscore ahora mismo en España. La Vanguardia ahora ha limitado mucho el paywall, ¿no? Ahora cada vez está más duro, pero hace unos meses La Vanguardia tiene una cosa que se llama scroll infinito. Lo habréis leído, que tú lees una noticia y todo te sugieren otra y otra y otra. Pues La Vanguardia contrató los servicios de una empresa que se llama Jusp. Esto es público porque también la página de jusp.com, yusp.com, que es la que trabaja para Netflix, ¿no? Y La Vanguardia utilizaba esos servicios para que interpretara cómo el lector, cuando un lector leía una pieza de La Vanguardia, cuánto tiempo estaba tardando, ¿no? Cuántas paradas hacía en el scroll, y en función también, en este caso eran IPs logueadas, ¿no? Gente que ya estaba logueado en la Vanguardia, qué patrón de consumo tenía. Y entonces, la siguiente noticia del scroll infinito, dependiendo de esos patrones de consumo,
claro, esta información la había mandado a la API de ellos, me devolvían y dependiendo de esa información o de esos datos, La Vanguardia ofrecía un contenido que era más de soft news, o sea, lo derivaban, venga, pues al guantazo de Will Smith, ¿no? En esto, con lo cual así, pues al final generaban engagement, que el lector esté más tiempo en el medio y por tanto, por lo menos monetizarlo por páginas vistas, o si había estado más tiempo leyendo el artículo, le ofrecían más contenidos en profundidad con ese contenido, con vistas al final a ir al funnel que se llama de conversión, ¿no? de suscripciones, ¿no? O sea, hay un momento positivo en la inteligencia artificial ahora mismo con todo el tema de las suscripciones. Yo creo que ahora mismo en el modelo periodístico en España al menos hay un consenso de que las suscripciones han traído, bueno, un retorno al periodismo de calidad, ¿no? Digamos que frente al modelo de publicidad programática extensivo en el que todo eran páginas vistas, estas locuras de Comscore, de que había más lectores de prensa española que habitantes en el mundo, ¿no? Ahora, bueno, vamos racionalizando las cosas y el suscriptor, el lector pague por el contenido, apreciamos que eso sea positivo. Y además lo positivo es que vuelve el periodismo y aquellas piezas que consiguen más conversión son aquellas piezas que están mejor elaboradas, que hay seres humanos elaborándolas, ¿no? Que tienen más fuentes. Entonces, dentro de eso se están haciendo cosas interesantes. Disculpad que hable de mi libro, pero nosotros desde Iberus Media Labs también estamos haciendo un desarrollo, en este caso con Diario de Navarra. Nos lo financia Google, ¿eh? Google es el que está pagando la fiesta de muchos de estos desarrollos. José Carlos también comentaba, no, vosotros también, Google los ha animado, desinteresadamente, por supuesto, a fomentar la innovación, el I+D, porque este tipo de I+D, los medios por sí mismos, económicamente ahora no pueden, sus cuentas de resultados no permiten hacer este I+D, ¿no? En la actualidad. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos trabajando con los periodistas, seguir también con usuarios logueados, cuáles son los patrones de consumo de contenidos previos a la suscripción, ¿no? No solamente el tema de texto, sino también qué formatos están dando a que una persona luego decida, haga el acto volitivo de suscribirse y poner sus 16 dígitos la tarjeta y suscribirse a un medio de comunicación, en este caso Diario Navarra. Está pensado tengo que dar las gracias públicamente a Semina Rosca y a Paola Cortés, dos personas que están ahí involucradas en esto. Hemos hecho una cosa en ONR, en Python. Un mensaje muy importante también. Tenemos que ser capaces de atraer talento tecnológico al mundo de los medios. Actualmente hay una burbuja brutal y otros sectores con mucho más dinero se nos están llevando el talento, ¿eh? Industrias como las farmacéuticas, como las de medicina, la banca, etcétera, está haciendo que antes que todos los medios tenían su propio departamento de tecnología, estos departamentos cada vez les cuesta mucho más retener. Al final ahí pueden recurrir a empresas como Iberus o como cualquier otra como partner tecnológico, ¿no? Pero sí que tenemos, incluso las propias empresas de tecnología, tenemos que atraer talento a nuestros sectores porque hace falta también técnicos para poder hacer este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo ese desarrollo y lo que hace es trabajar con el periodista para ver qué contenidos hacen para que haya más suscripciones y, por tanto, el modelo de negocio pues sea más sostenible, ¿no? Entonces, hemos visto que hay José Carlos comentaba inteligencia artificial, y perdona José Carlos que tantas veces, pero es que me ha gustado mucho la presentación que has hecho. Hablabas de inteligencia artificial suave, ¿no? La soft, y luego la débil. Estos serían casos de débil, digo, narrativa, Iberus, United Robot, hay varias. Y luego están las débil, las fuertes, ¿no? Comentabas OpenAI. OpenAI es una empresa que ha generado el GP3, has comentado, GPT-3, ¿no? Invito a que podáis, porque el acceso a la API sí que es público y ahí tú puedes sugerir una serie de palabras y libremente, con las técnicas estas del NLG, ¿no? De la generación natural del lenguaje, te crea un contenido, ¿no? Tú hablabas el de septiembre del 2020 porque Guardian avisó de que estaba escrito por un robot, pero no todo el mundo, tal y como son los hábitos de consumos actuales y más en el móvil, no todo el mundo sabe distinguir si un artículo lo ha hecho un robot o lo ha hecho un ser humano, ¿eh? Y esto cada vez más. Y OpenAI es una empresa que la que está detrás de Sam Altman, pero hay un tal Elon Musk, igual suena el chico este que Elon Musk, Tesla.
cuidado ahora con Twitter a ver qué hace, que es una empresa que dice que es sin afán de lucro y hace poco hicieron un acuerdo con Microsoft por $1.000 millones. Claro, yo cuando hago un acuerdo con una empresa por $1.000 millones, el afán de lucro que le den. O sea, pero ¿qué capacidad tienen para, si hoy son capaces de hacer eso con el GPT-3, qué no van a poder hacer de aquí a cuánto, 3, 5 años? O sea, estoy seguro que ahora diseñamos artículos utilizando esa API. La API es pública, cualquiera puede acceder, tiene un pequeño precio, pero es público. Tú sugieres unos textos y la máquina te hace un texto, te hace un relato. Ya veremos eso aplicado cuando... Es que las posibilidades que surgen de ahí son infinitas, y no solamente en el periodismo, pero yo creo que, insisto, sin llegar al mundo, a ver si viene alguno de OpenAI, o igual es de OpenAI, le ha parecido, pero hay mucho riesgo con ese tipo de iniciativas porque hay una capacidad económica tremenda, posibilidades tecnológicas, y lo que decíamos, si la inteligencia artificial está en manos de gente que quiere, ¿no?, que creo que la gente que estamos en el periodismo creemos que sea algo positivo, ¿no?, es favorable, el temor es que la inteligencia artificial, y ya me has mirado el reloj, Viriato, la inteligencia artificial también puede ser un arma nuclear de destrucción masiva del pensamiento crítico y, por tanto, del progreso social. O sea, y nosotros, como periodistas, debemos alertar y debemos, al menos, sensibilizarnos de lo que se nos puede venir encima. Yo eso es sin caer en el catastrofismo, pero sí que tenemos que estar muy alertas. Y mi última pregunta ya era para Patricia, que ya me vale, era decir, ¿qué podemos hacer nosotros como periodistas, como profesionales, para utilizar en positivo la inteligencia artificial para prevenir todos los, como dicen los americanos, los bad guys, que los hay muchos por ahí fuera, de granjas de contenidos, de pseudomedios, ¿no?, que van a utilizar las ventajas de la inteligencia artificial, ¿no?, para, precisamente, no para el progreso de la humanidad? Bueno, sí, muy rápidamente, porque ya tenemos que terminar. Desde un punto de vista operativo, utilizar bien la tecnología para combatir todo esto, y ya se está haciendo. Los verificadores lo están haciendo. Hace poco estuve en una charla en la que participaban los verificadores. Uno de ellos era Neutral y explicaba que han desarrollado un par de herramientas muy interesantes, un chatbot que responde, digamos, a consultas para verificar, etcétera. No me voy a alargar con esto. Hay herramientas, hay experimentos interesantísimos que la Universidad de Navarra el otro día hizo un webinar también antes de ayer con perfiles muy técnicos metidos para ello. Y desde un punto de vista estratégico yo lo veo claro. O sea, yo creo que nos tenemos que alarmar, no nos tenemos que asustar. Y tenemos que apostar por la confianza, por generar confianza, porque estamos en un contexto en el que las personas necesitan más y más interlocutores de confianza. Y el periodismo es quien debe asumir ese papel, ¿no? Generar confianza para que acudan a nosotros ante la duda, ¿no? Y que sepan que podemos estar allí. El periodismo tradicionalmente tampoco es que lo haya hecho estupendamente bien, Es decir, tiene que volverse a ganar la confianza, y quizá este es un momento también estratégicamente oportuno para ello. Y con eso creo que ya terminaría, Ido un poquito de tiempo, pasamos directamente al turno de preguntas, a ver si hay alguna cuestión en la sala y así completamos esta tan interesante conversación. ¿Hay preguntas en la sala? Pues parece que hemos cubierto todos los temas, ¿no?, que había que José cubrir. Carlos nos anima a hacer una. ¿Quieres hacer la pregunta, José Carlos? Bueno, os lanzo una yo por el tema justo de lo que decíais de la no dependencia de las grandes plataformas, ¿no? De al final quién paga la fiesta muchas veces. Y al final también yo comento, porque es cierto que por un lado es más asequible, porque es hacer más software, que puedes contratar servicios, no tienes que hacer grandes despliegues, ¿no? Pero un poco también relacionado, Patricia, también con tu investigación y también ese panorama de cómo hacen los medios. También estaba Nelly al principio, ¿no? Entonces yo a veces funcionar más como por alianzas, ¿no? Es decir, como cambiar lo que se entiende también por competencia entre medios. A mí me parece muy interesante que hay algunas personas que defienden, oye, podemos compartir tecnologías y competir con historias, por ejemplo, ¿no? También está el tema de los CMS, que también son como cada vez más estandarizados en diferentes empresas, ¿no? Es como ya... Entonces, bueno, lo lanzo a los dos, pero también sobre todo por lo que pudiste de conocer de primera mano cómo estaban haciendo los medios.
si también un poco relacionado con la ética, con la necesidad de resignificar, me ha gustado mucho esa palabra, resignificar valores que ya estaban allí, también un poco resignificar lo que tendemos por competir frente a otros medios. Sí, sí, bueno, es importante esto que comentas. De hecho, respecto a la financiación de las plataformas a proyectos periodísticos, sobre esto también hay un apartado en el informe. Es decir, existe esa inquietud, ¿no? Sobre digamos, el riesgo para la independencia periodística, que sean estas plataformas quienes financien y además se queden un poco con la inteligencia generada de todos los proyectos, porque de verdad que, y aparte que para ellos las cantidades que dan para los medios son enormes, ¿no? Y para ellos son nada. Esto nos lo explica en el informe uno de los miembros del Comité Experto Internacional. Un poco la conclusión que llegamos es, bueno, lógicamente necesitamos esta financiación, pero que no sea superior quizá al beneficio del medio, ¿no? Que no sea tanto como para que luego te condicione. Y por otro lado, y esto es un tema que también es importante, es que ante este contexto de poca inversión, ¿no? En el sector es importantísima la colaboración, ¿no? Y para ello también hay algunos proyectos, pero ahora aún internacionales, ¿sabes? Como este de la London School of Economics, Journalism AI, es un proyecto global en el que colaboran gente de todos los medios del mundo para desarrollar soluciones que luego todos usan, ¿no? Y entonces recomiendo mucho, si os interesa el tema, que sigáis a esta gente de la London School of Economics porque se dedica precisamente a eso. Y me parece que en España tendría muchísimo sentido que empezáramos algo así. Yo me ponía ya. On topic tenéis ya el siguiente reto. Sí, yo creo que es muy buena pregunta. Estoy de acuerdo. Si Google quiere pagar ese tipo de iniciativas, dejémoslo que siga pagándolos, que al final yo creo que hay también una actitud cierta pragmática, siempre con cuidado, porque no hay, como dice mi madre, no se da puntada sin hilo. Pero es cierto que hay un camino tremendo por explorar de colaboración entre los propios medios, de compartir tecnologías, ¿no? Tú antes lanzabas un gol a la galería con el caso de Alliance, por ejemplo, en España, ¿no? Que es un grupo de medios regionales más chiquitos que igual no tienen la capacidad económica que puede tener un Prisa, un IA Editorial, un Vocento, y que entre muchos pequeños, al final, aunando esfuerzos, pueden llegar a compartir tecnología, ¿no? Porque donde compiten, al final es en el contenido local, ¿no? Pero en tecnología yo creo que hay un gran terreno para explorar y compartir y poder hacer juntos muchas más cosas, ¿no? Ojalá cada vez más veamos ese tipo de alianzas en el sector a futuro. Con inteligencia artificial. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, buenos días. Yo quería preguntaros un poco en relación al debate que habéis abierto por vuestra experiencia. No sé si la gente, ¿qué es lo que suele preferir? ¿Un texto más plano o informativo que pueda estar escrito, como decís, por ejemplo, por una inteligencia artificial, o uno más en profundidad que, sin embargo, sea de pago? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Eso tiene que ver con las potencialidades de los algoritmos, ¿no? Que son para dar una información rápida. La gente valora por lo que dicen algunos estudios, bien la escritura algorítmica, la valora bien. Sin embargo, no disfruta leyéndola. Digamos que valora bien esa información, no la rechaza, pero no disfruta. Entonces, aquí la clave está en usarla para lo que sirve, para hacer algo rápido, para informar sobre una última hora, para dar datos, por ejemplo, la bolsa, resultados deportivos, cosas así, ¿no? Por otro lado, hay otro factor, que es que entrenar a un algoritmo de estos para que te haga un texto sofisticado, o como el que hizo el Guardian, por ejemplo, por lo visto es hiper carísimo, o sea, ¿no? Y luego que ese texto tampoco es que fuera nada del otro mundo, pero bueno, que no era un resultado de bolsa. Por lo tanto, la respuesta sería: la gente no rechaza la información algorítmica, pero no disfruta leyéndola. ¿Cómo actuar nosotros en consecuencia? Pues usándola para lo que nos puede servir más, ¿no? Que es para eso, información rápida, última hora, con datos muy concretos, y para cuestiones más en profundidad, pues utilizar, digamos, todas nuestras habilidades comunicativas, ¿no? Para que exista ese disfrute. Yo también, has mencionado la palabra valorar. Para valorar es previo tener criterio. Vamos hacia un modelo de consumo de información dual, ¿no? Donde hay una serie de lectores que sí que van a pagar 10 euros
incluso más por estar suscrito al País, al Mundo o al País, el diario.es, dependiendo un poco cada lector de dónde, hacia qué lado vaya, ¿no? Esa gente sí que va a tener criterios para valorar. El desafío es toda esa cantidad de gente que no va a pagar por los contenidos y que los va a consumir y que sus hábitos de consumo son de forma gratuita y que no piensa pagar porque tampoco sabe valorar con todo el cariño la información, ¿no? Yo antes hacía de forma irónica como una cosa buena de Internet lo de Facebook. O sea, es el ejemplo más paradigmático de cómo hay una gran cantidad de gente que se está fiando de las redes sociales, donde ahí no distinguen si el contenido está elaborado por un ser humano o por un robot, pero si alguna vez llegaban a pagar a un ser humano 25 euros por una pieza o 10 euros, como se ha visto en algunos anuncios, cuando los robots tengan las mismas destrezas como para escribir un texto parecido, pobre del que le pagaban 10 euros. O sea, que todo eso, cuando decía que el 90% de los contenidos digitales van a ser hechos por robots, desde luego que la inteligencia artificial, una de las fórmulas de la monetización va a ser generar mucho contenido masivo gratuito, ¿no? Y eso es un verdadero riesgo al que nos enfrentamos la sociedad. Y aparte de describir no solamente negativo, desde luego los medios tienen que recuperar la credibilidad, la confianza, tienen que ser un poco como con el tema del COVID, los sanitarios, la ciencia. O sea, que frente a los antivacunas, ¿no? Los sanitarios han demostrado que, oye, la forma de salir del COVID es vacunándose. La forma de salir en los tiempos tan convulsos que nos está tocando con las fake news, con la cantidad de desinformación que hay, el futuro viene por crear medios creíbles, con periodistas que estén en condiciones dignas para poder hacer su trabajo. Ese es el futuro. Para crear una sociedad que cada vez más tenga más capacidad de valorar y con más criterio y educación mediática. Sí, permíteme que haga una referencia histórica que me parece que es un buen paralelismo, o puede serlo, con la situación que estamos viviendo ahora y el papel que creemos que podría ser incluso bonito que adoptara los medios ante esto, ¿no? Ante todo este volumen, ante toda esta bazofia así de claro de contenido. El New York Times en el siglo XIX, su estrategia de negocio fue una estrategia de reputación en realidad. Ante toda la prensa amarillista de Hearst, quien llevaba un New York Times bajo el brazo, digamos que era un símbolo de estatus, era un signo de alguien culto, ¿no? Eso fue lo que hizo despegar al New York Times desde el punto de vista de negocio también, ¿no? Sin querer, digamos, ser estricta en la comparación, pienso que puede tener sentido pensar en que nos encontramos en un momento similar, ¿no? Y en el que aquellas personas que están más acostumbradas a consumir contenido de menos calidad, quizás no será ahora, quizás será a medio o a largo plazo, pues pueden llegar a aspirar pues a esto, ¿no? A que la información de calidad sea algo aspiracional, ¿no? Y por lo tanto ahí los periodistas y el periodismo va a seguir teniendo un papel importante. No sabemos si con los volúmenes de negocio que había hasta ahora o no, pero el periodismo continuará existiendo como lo que es y lo que lo define la palabra, ¿no? Que lo nombra. Eso estamos de acuerdo. Bueno, pues con este punto de acuerdo vamos a aprovechar para cerrar esta sesión, no sin antes reiterar el agradecimiento que hacíamos al inicio de la jornada a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, por supuesto, al Ayuntamiento, a Etopía, a todo el equipo de Etopía, al equipo técnico que ha hecho posible que haya salido todo tan bien como ha salido, a todos los ponentes, José Carlos, Borja, Patricia, David, Nelly, aunque ya no nos esté escuchando, y a todos los que habéis venido, incluso a los que habéis aguantado hasta el final, que tiene después, ¿verdad?, de 3 horas y media largas, más mérito todavía en sábado. Y recordaros, eso sí, antes de marcharnos, que nos vemos dentro de menos de 2 meses, el 3 de junio, viernes por la tarde en este caso, para hablar sobre periodismo inclusivo y con responsabilidad social. Así que esa es nuestra siguiente cita. Os esperamos el 3 de junio.